Hola, esperando que te encuentres bien, en donde sea que estés y quien sea que me estés viendo. Te quiero dar las gracias por ver este video. Esta es una actividad lúdica por parte de la Universidad Rosario Castellano y la materia en general de género en una situación social. Eh, Hoy vamos a hablar de normatividad en un aspecto internacional y nacional en el caso de violencia de género. Para entender eso debemos entender primero el género de violencia. Violencia es una acción realizada hacia una persona que se encuentra en un estado de infección, como lo manejan los distintos códigos penales, los códigos nacionales o la misma constitución. Como sabemos, México está regulado y fragmentado por distintas leyes internacionales y nacionales. Algo importante en el caso del derecho es que México tiene algo que se llama pirámide constitucional, que maneja que los tratados internacionales, siempre que hablen de derechos humanos y en la Constitución, están a la par, en el caso de dictación o aplicación de derechos. Para ello entendemos que México, cuando no tenga un derecho o se encuentre desprotegido de cierta manera un derecho en la Constitución, puede acudir a organismos internacionales o a instrumentos jurídicos internacionales. Eh, en el caso de género tenemos muchos instrumentos debido a que México es uno de los países principales en certificar, añadirse, adherirse a tratados internacionales. Si hablamos de derecho internacional, sabemos que México como en derecho internacional privado se encuentra como un ente distinto, en el cual tiene que adherirse porque se encuentra adscrito a distintos organismos como puede ser la OIT, OEA, ONU, OMS y, y así. Pero dirás, OMS, Organización Mundial de la Salud, violencia obstétrica, eh, OEA, Estados Americanos. Como sabemos, México también ha sido uno de los principales países en violación de derechos humanos. Debido a ello, ha habido instrumentos internacionales que se han tenido que realizar. En un contexto simplificado, entendemos que uno de los principales casos que hubo en México es Campo Algodonero versus México, que es una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Antes de entrar a la Corte, tiene que pasar por la Convención, pero para ello debemos entender algo importante. Campo Algodonero fue una violación de derechos humanos hacia mujeres que se encontraban en estado de infección, y el Estado no se hizo responsable de lo que pasó. Para ello se firmó un tratado, bueno, no firmó un tratado, sino se llevó una convención, se aplicaron tratados internacionales, que después esto convocó una ley que se generó en México. Hablando en general, y ya lo que nos importa es que qué instrumentos internacionales tiene México para la defensa de la mujer. El primero, y permítame se lo leo, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus siglas CEDAW, de la ONU en 1969. ¿Qué busca? Busca eliminar las barreras de género. Busca que todos seamos vistos como iguales, que tenemos las mismas oportunidades y derechos, que las mujeres en especial gozan de derechos, obligaciones, como todo ente, que el género solo es una cuestión biológica, que no nos tiene por qué hacer menos. Una de las más importantes, en este caso aplicada a estados americanos, fue la Convención Belém do Pará de Brasil, en el año de 1994. Esto se dio a razón de campo algodonero, ya después la ley general que llevó en México, pero ahorita se las cuento. Esta se basa principalmente en la definición de violencia y los tipos de violencia. Violencia obstétrica, violencia de género, violencia cibernética, moving, violencia familiar, un sinfín. Eh, y aquí la pregunta es, ¿cuántos tipos de violencia conoces tú? ¿Cuántos tipos de violencia crees que existen? ¿Y realmente estás informado del tema? Eh, Después de esto ha habido un sinfín de pactos, como el de Pacto San José de Costa Rica, que no como tal habla de género, pero sí tiene una parte fundamental. Como sabemos, este pacto en especial es uno de los principales pactos de derechos humanos en el Estado de México, en los países miembros, eh, etc. Para ello, después de la realización de diversos tratados internacionales, tienen una consecuencia a nivel nacional, debido a que cuando pactas un tratado tienes que realizar modificaciones constitucionales o creación de nuevas leyes para proteger los derechos humanos que ya se encuentran protegidos de manera internacional. En este caso, una ley muy focal y muy principal sería la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, eh,
que se basa principalmente en la definición de violencia. Como sabemos, existen distintos ordenamientos en distintas leyes, como en este caso tengo aquí la agenda del Estado de México de manera penal. En ella encontramos distintas leyes, las cuales pueden ayudarnos, como en el caso es la Constitución en materia penal, el Código Penal, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución, la Ley de la Fiscalía, y dirás tú, pero la Ley de la Prevención y Tortura, la Ley de Víctimas, eh, entre otras. La Ley del Reglamento para la Ley de la Prevención Social y Violencia y la Participación Ciudadana del Estado de México. En mi caso, porque soy del Estado de México. Y aquí vienen todas enumeradas. Este comprendo de leyes, ¿para qué nos sirve? Dirán, ¿pero de qué me sirve eso? Todas las leyes tienen unas reformas, o algunas que están en contra de la ley se derogan. Cuando significa que se derogan es que ya quedan sin aplicación. En conclusión, para esto, es que México tuvo grandes modificaciones en estos ámbitos debido a la bandera internacional, debido a un sinfín de violaciones que conocemos, no solo de hombres o de mujeres, como puede ser el caso Radilla Pacheco, que ya conocen, el caso Ayotzinapa, en el caso actualmente de Asencia, que es un caso de una mujer contra el ejército que le generó violencia en el año de 2009. Entendemos que la violencia de género no es un juego y que aunque quieran verlo así, existen diferentes tipos de violencia. Violencias, como les comentaba, pueden ser familiar, laboral, escolar, de género, digital, mediática. Y sanciones. Las sanciones, como toda ley en el caso de la materia penal, es la materia de derecho que se encarga de regular las sanciones que son caracterizadas como delitos. En este caso encontramos en el caso la de feminicidio, que es algo que está tipificado después de la realización de la ley Olimpia, y otras leyes en México importantes, que es que se tiene una posibilidad de prisión de 40 a 60 años de cárcel, según el Código Penal Federal. Eh, Esto depende mucho del encuadramiento de las agravantes y atenuantes. Como sé, el derecho penal es muy complicado y sacar una pena es muy difícil, porque la más mínima acción cambia la pena. No son penas fijas. Para la aceptación de una pena tenemos que primero entender qué llevó a la conducta, en qué modo se realizó, si fue de omisión, acción o detención, eh, qué generó, qué daños generó, la evaluación de las heridas. Las heridas se manejan como leve, mediana y grave, cuánto tardaron en sanar, eh, qué afectación tuvo, si tuvo afectación patrimonial. En el caso de la violencia familiar, está estipulado que puede ser a 6 años, con violencia o sin violencia, si se hizo en un estado de necesidad, si se hizo un sinfín. Eh, no lo podemos englobar las penas, porque son distintas y van actualizándose, dependiendo del caso, de las circunstancias, tiempo, modo y lugar. Para ello debemos entender que sí existen penas, como en este caso de la ley de violencia digital, que está solo aplicada en la ley en la Ciudad de México, en el cual establecen penas variadas, que van de 6 a 4 años de cárcel, en el caso que, o multas, hay veces que son multas administrativas, en el caso de dinero para poder subsanar el daño, o la obligación de eliminar contenido de plataformas digitales y pedir perdón. Eh, es distinto. En conclusión, México tiene un sinfín de tratados internacionales, leyes, formas de que se haga justicia. No te quedes callada, callado. Nunca es tarde. Hay delitos que caducan en su momento, pero no tengas miedo. Si conoces a alguien que sea de tu confianza, platícale. No te quedes callado, porque necesitamos una vida libre, libre de agresión, libre de violencia y libre porque tenemos alas y debemos de volar. Gracias por escucharme, gracias por llegar hasta este punto del video y perdón si apenas estoy aprendiendo a hablar bien, pero es que son mis primeros videos y gracias por todo. Cambio y fuera.